Es un buen tema para comentar con uno y con la doctora María Amparo Casar, a estas horas, por supuesto, todavía en su juicio. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hagamos el juicio, Amparo, hagamos el juicio. Vamos a esto que me convocas un poco al análisis de las encuestas, que además están confirmadas en buena medida por el Reforma y el Financiero, ¿no? El Financiero, Reforma, esas son a nivel nacional de comunicación estratégica, y la de Mitofsky, que se dedicó más a lo local, ¿no? A lo local y también, sin descuidar lo nacional. Creo que aquí hay varios temas que comentar con respecto. El primero es... ¿ha tocado esto la popularidad del presidente? No lo sabemos todavía. Todavía no se refleja, ¿no? El Financiero dice que no lo ha tocado todavía la popularidad, pero en fin, ya veremos en las semanas subsiguientes. Segundo, como ves, las opiniones están divididas. Probablemente si tú y yo hubiésemos estado en Culiacán, hubiésemos dicho lo mismo. Yo me pregunto, ¿cuántas muertes se evitarían con la captura de Ovidio Guzmán? Y te lo pregunto por lo siguiente: en un viejo libro de quien fue director del CISEN, de Guillermo Valdés, dice que cuando menos el 60% de las muertes en este país desde que hay estadísticas, se deben al cártel de Sinaloa. La permanencia en libertad de precisamente el señor Ovidio Guzmán, ¿cuántas muertes va a provocar de aquí a que lo vuelvan a atrapar? Entonces, los cálculos no los podemos hacer de si se evitó una masacre. A lo mejor se evitó un número de muertos ese día, pero quién sabe en los próximos años o en el próximo año cuántas se eviten porque el señor esté fuera matando a otros criminales o matando a la población. Así que esa cuenta hay que tomarla con cuidado. Segundo, Pepe, si nos vamos más a lo que decía el Economist, aún las encuestas reconocen, esa gráfica no nos la pasaste, pero reconocen todas las encuestas que el operativo fue fallido, que el Estado se mostró más débil, que la guerra contra el narcotráfico la lleva ganada el narcotráfico. En eso sí, en Sinaloa y a nivel nacional hay una mayoría de la población que percibe que el Estado es más débil que el narcotráfico, cosa que es una tragedia, me parece. Y tercero, respecto a las encuestas, hay que decirlo, para las buenas y para las malas, las encuestas no deben de servir para tomar decisiones de política pública, ¿sí? Porque nosotros elegimos a los gobernantes para que se hagan cargo de la política pública con la información que se tiene, que no la tenemos ni tú ni yo, ni mucho menos la tiene lo que denomina Andrés Manuel López Obrador el pueblo. Entonces, es un termómetro, hay que escucharlas, hay que escuchar lo que piensan los especialistas, lo que piensan los ciudadanos, etcétera, cómo un poco tomar el pulso, pero las decisiones no las puedes tomar ni por la popularidad ni por lo que dicen los encuestados, porque si no, no habría impuestos en los países, no habría ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tanto influye en la percepción social respecto a las políticas en materia de seguridad y el fallido, desastroso o como le quieras calificar, operativo de Culiacán? ¿Qué tanto influye el vacío de información que se generó en torno a estos hechos? Ha habido, el periódico El Universal decía el otro día, por lo menos 6 versiones del mismo hecho. 6 versiones, y entre el gobierno mismo ha habido contradicciones, que si lo supe, que si no lo supe, que si me enteré, que si lo avalo, que si no lo avalo. Que si patrullaje, que si operativo. Que si estamos para brindar seguridad, pero cuando vas a capturar a un delincuente peligroso sobre quien pesa una orden de aprehensión con fines de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, entonces pones en peligro la seguridad de quienes estás dispuesto o obligado a defender. Empiezo por esto último. Quien puso a la ciudadanía en este estado de indefensión y de inseguridad fue el propio gobierno, que llevó a cabo un operativo mal planeado. Descoordinado. Si no hubiera habido operativo, tampoco se hubiera puesto a la ciudadanía en peligro. Entonces, este argumento de que lo liberaron porque no se quería una masacre, pues otra vez lo entrecomillamos.
lo hubieran pensado antes y no hubiesen hecho ese operativo, lo hubiesen hecho o al menos no de esa manera distinta, ¿no? Segundo, con respecto a las encuestas, que se me quedó un punto, Pepe, lo que nos muestras tú es si están de acuerdo en que se hubiera evitado o no una masacre y que hayan soltado a Ovidio Guzmán. Pero si te vas al análisis de a la aprobación o desaprobación de las políticas públicas en economía, seguridad, corrupción, política social, empleo, etcétera, ahí ya en la gran mayoría de las áreas, hay que ser honesto, en la de la economía no, pero ya se cruzaron las líneas y ya hay más gente que desaprueba. Particularmente en seguridad pública desaprueba la mayoría de la población la manera en que se está llevando a cabo esta política, ¿no? La de la seguridad pública, que es con lo que elegimos. Estarás de acuerdo, María Amparo, que el presidente de la República está llevando un buen control de daños. Sin duda. En su discurso. Es un primero la mago. vida y después, claro, y después la ley. Más vale. Híjole, no me toques esa fibra. Bueno, Pepe. lo acaba de decir esta mañana. Sí, bueno, a ver, primero, reconozco que es un mago de la comunicación. Ahora, me tocas la fibra de la justicia por encima de las leyes, que ya lo había dicho, pero lo repitió. Para mí, equivale a anular la división de poderes en este país. Para mí, el problema no es que el señor se sienta tranquilo, el señor presidente se sienta tranquilo con su conciencia porque está haciendo justicia. La justicia le corresponde a los jueces, le corresponde al Poder Judicial, al que tenemos, Pepe, no hay otro. Si tú dices, yo voy a hacer justicia, estás juntando en un solo poder al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Y eso, hasta donde yo sé, no se vale en una democracia. Sí me pone los pelos de punta esta argumentación de la justicia, porque para eso hay leyes y para eso hay jueces. Gracias, doctora Casar. O vamos a la razón de Estado. O vamos a la razón de Estado. Gracias, doctora Casar, que te vaya muy bien. Buenas noches. La doctora María Amparo Casar, le digo, a estas horas en su juicio